Ya, a ver, continuemos ya. Vamos a ir un poquito más rápido para completar esta parte de las regulatorias y las eh, preventivas. A ver, en esta imagen, en esta lámina, sí, lo que nos hace referencia es sobre todo para las señales de ceder paso. ¿Sí? Por ejemplo, esto va a estar en función de el percentil que se le conoce de velocidad, una velocidad más o menos, digamos, un promedio, y la distancia que debería estar ubicada la señal de ceder paso. Esto tomando en cuenta que a mayor velocidad, ¿cierto? Repito, mayor distancia necesita el vehículo para poder disminuir la velocidad o bajarla, incluso detenerse. Entonces, esto va a estar directamente relacionado, repito, con la velocidad. Entonces, aquí se da este percentil que dice de velocidad y la distancia que debería estar más o menos como un rango mínimo o aproximado. Entonces, miren, la velocidad que va esto va a estar la distancia ubicada. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta al momento de la instalación. En cuanto acá a las series de código R3 y R4, que son de restricción, estas básicamente nos indican la prohibición de alguna acción, prohibición de algún movimiento, de flujo vehicular, o de prohibido ingresar, o de prohibido algún tipo de vehículo, ¿no? Por ejemplo, no entre, prohibido girar en U, prohibido vehículos Particulares. livianos, ¿ya? Livianos o particulares. El límite máximo de velocidad ya para el código R41, acá donde indica, por ejemplo, zonas máximas o límites máximos de velocidad, que sería 30 kilómetros, reduzca la velocidad, ¿sí? Que estos van a estar ubicados con incluso placas complementarias, como livianos, como pesados, para buses, ya lo que hemos observado en la vía, ¿no? Donde está ejemplo 30, dice pesados, 50, dice buses, 70, dice livianos. O sea, está la placa y está abajo el complemento u otra placa complementaria. Entonces, para que no haya de pronto esa confusión, ¿no es cierto? Dice 30, dice 50 y dice 70. Y ahí dice, a ver, o sea, 30, 50, 70, ¿qué significa? Entonces, abajo está la placa complementaria. A ver, 30 para este tipo de vehículos, 50 para este tipo y 70 para este tipo. ¿Ya? Eso es algo que deben tenerlo en cuenta. Estas series de estacionamiento que básicamente indican, ¿no es cierto? A ver, ¿qué indica, por ejemplo, esta? A ver, ¿cuál No es la? estacionarse, prohibido estacionarse. ¿Y la de abajo? Prohibido estacionarse y detenerse. Ni detenerse ni estacionarse. Perfecto. Estacionarse. Ya, la de acá. Esa sería- Ese es de tarifado. Permitir estacionamiento. Estacionar pero con pago. ya acaparada y No. zona apagada. Ese es de, no estoy mal, esta es Ese es- para, O sea, ahí seguro se puede estacionar. sí, la zona apagada es, por ejemplo, esta de acá, es estacionamiento tarifado. Pero se lee. Ahí Ese es está. tarifario. Hay varias opciones en el S con ese tipo. ¿Con cuál? ¿Con el Con estacionamiento? la E con verde. A ver, si no, revisemos bien la normativa. Pero siempre esas van a estar acompañadas de placas. Si no están así como la que está acá, va a estar acompañada de placas complementarias que indican, ejemplo, zona restringida o habilitada de tal a tal hora. Exactamente, ese tiene esa. Ya, entonces eso tiene que estar, por Con un ejemplo, máximo de tiempo permitido. el máximo de tiempo, casi que, bueno, es muy poco la placa complementaria tal Dice vez de que que existe. ingeniero, esa es una R54, estacionamiento en zona tarifada. Se utilizan para indicar sitios de estacionamientos en el área específica por la flecha con horarios de duración definidos, cuando se permite estacionar con límite de tiempo. Entonces es en zonas tarifadas. Cuando son límites de tiempo, son en zonas tarifadas.
ahí está apoyado tanto de la señalización, en este caso vertical, y de la horizontal también. O sea, definido cuál es el espacio donde se considera como zona tarifada. Es decir, ejemplo, qué tipo de vías, e incluso al número de cajones que tiene habilitado, si tiene ya señalizado un cajón, 2, 3, 4 cajones por, en este caso, esa parte de la vía o esa cuadra. Entonces, eso también, o sea, siempre debe haber ese complemento entre la vertical y la horizontal, ¿ya? Incluso en la horizontal, sobre todo, deben fijarse cuando hay tipo de señal para personas con discapacidad o embarazadas, parqueadero exclusivo para ellos. A veces sí hay esos errores de que solamente existe sobre la calzada y no existe la vertical, o viceversa, existe la vertical y no existe sobre la calzada. Entonces, obviamente, si se incumple eso, me parece que es, no recuerdo el tipo de contravención, pero si no estoy mal son $40. Bueno, con las nuevas reformas que se paga dentro de los 20 días son $20, 20 con algo. Entonces, pero obviamente no, eso ya incluso, o sea, yo digo que debería ser un complemento vertical y horizontal, pero ya yéndonos a la realidad, no se da eso. O sea, por eso hay que estar atento a cualquiera de las dos para no incurrir En las azules, en la zona pagada, son $28, es un 7% del salario mínimo vital. A ver, pero para cuando se pasa el tiempo. Sí, cuando ya cumplí el tiempo, ahora poco, como hace 2 semanas, me sancionaron a mí con una de esas por 2 minutos que estaba recogiendo a mis hijos en la escuela. A ver, pero eso ya tendría que ver entonces con El parquímetro. Sí, pero con ejemplo, ¿dónde fue eso? Si fue en Guayaquil. Acá en Guayaquil, en Puerto Santana, ahí tienen las normas del S y es el 7% de un salario mínimo vital. O sea, a lo que me refiero, eso tendría que ver con el tema de la ordenanza que esa localidad lo estipuló. O sea, cuando usted infringe estas zonas tarifadas. O sea, eso ya tiene que ver directamente con la ordenanza que se creó por parte del municipio. O sea, en ese sentido. O sea, cuando usted incumple el tiempo. Lo que sí, ejemplo, en la ley y en el COIP lo que estipula es cuando usted incumple, ejemplo, si fue un cajón, un estacionamiento para personas con discapacidad, o adultos mayores, o mujeres embarazadas. Entonces, si usted incumplió eso, eso sí está en la normativa. Pero ya el tema de estacionamiento rotativo, eso ya lo maneja por ordenanzas, o sea, las empresas de movilidad, tránsito, transporte. O sea, se crean las ordenanzas, obviamente en conjunto con el municipio, y ahí se dice, a ver, la sanción para quien incumpla el tema del parqueadero, se pase de 1 hora o utilice todo el día, va a ser la primera vez, ejemplo, una multa económica, la segunda vez el retiro de la privación del vehículo. Entonces, eso ya tiene que ver más repito, la jurisdicción. ¿Sí? Ya, en el tema de serie de las misceláneas, la R7, esta es justamente, por ejemplo, para el tema de uso de bocinas, la prohibición de hacer uso de aparatos sonoros o a nivel que generen Prohibido ruidos. recoger pasajeros. Prohibido recoger pasajeros. Esto sobre todo incluso en zonas próximas a hospitales, bibliotecas, donde se considera, ¿no?, que son lugares de cierta manera que debe haber esa concentración o evitar ese ruido por la acción misma o las situaciones en las que se encuentran posiblemente en una operación, alguna situación de ese tipo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las preventivas. En cuanto a las preventivas, estas se utilizan de igual manera para alertar de los peligros potenciales que se encuentran en la vía.
Estas señales indican la necesidad de tomar precauciones especiales y requieren una reducción de la velocidad de circulación o de realizar alguna u otra manera. ¿Ya? ¿Qué es lo diferente a las señales regulatorias? Que estas ya no tienen como tal un tipo de sanción o, por así decirlo, alguna multa, ¿no? Que genere. ¿Ya? En cuanto a la instalación, llegando a la UNI después de que nuestro baile se hiciera famoso. alguien está viendo TikTok, apague su micrófono. Roberto, apaga el micrófono. A ver, estaba viendo. Dale con la silla. Más atentos, ya, más atentos. Ya, estas se instalan en una distancia mínima de 100 metros en vías urbanas y 150 metros en zonas rurales. Ya, ¿por qué será la diferencia? A ver, pregunto. ¿Por qué será la diferencia entre 100 en vías urbanas y 150 en rurales? Por la velocidad que puede llevar cada uno y es de acuerdo al frenado. Perfecto. La muy infraestructura de la vía. Más es por la velocidad. Sí, más que todo tendría que ver con el tema de la velocidad. A mayor velocidad, mayor espacio necesito para poder disminuir la velocidad y que el vehículo pueda detenerse, bajar la velocidad. Y a menor velocidad, obviamente la distancia que necesito no va a ser muy extensa. Entonces, por eso es el tema de 100 metros en la parte urbana y 150 mínimo en la parte rural. ¿Ok? Así cumplen con la regla de oro que no debe existir cambios bruscos. Es decir, ¿cuál será un cambio brusco? Un cambio de carril brusco. Ya. Perfecto. ¿Cuál puede ser un ejemplo de cambio brusco? A ver, participemos. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Circular en un tercer carril y tomar hacia el carril de la derecha, sin prender las direccionales y de una manera inadecuada, provocando que el conductor del segundo carril haga una frenada brusca para poderle dar el espacio para que él llegue a su carril derecho. Ya, pero esas tendrían más que todo relación con la forma de conducir. Así está muy bien, pero estos cambios bruscos, entendámoslo desde el punto de vista de que tienen que ver más que todo con la parte de las vías, o sea, la infraestructura como tal, el diseño. Entonces, ahí es donde yo les consulto. O sea, ¿cuál puede ser un ejemplo de cambio brusco en ese sentido? Que no esté a la distancia adecuada y que o sea, que esté como, no tenga la distancia adecuada ni de 100 ni de 150 metros. O sea, haya sido instalada. ¿Sí? A ver, vamos por ahí. Puede ser un angostamiento de vía, que no tenga la Exacto. debida señalización adelante. Ya, eso es una reducción de, por ejemplo, el número de carriles o que se reduzca el Reducción ancho de carriles más adelante. Exacto. Ya, a eso es lo que se refiere esto de los cambios bruscos. Ya, ejemplo, pongamos un caso, hay una vía de 4 carriles y se reducen a 2. Entonces, y no existió señalización previa y obviamente van los dos vehículos tanto en el carril, en los dos carriles. No había señalización, nadie de ellos estaba prevenido. Van compitiendo ahí. Puede haber un siniestro. Lo mismo en la reducción de carril o de ancho de carril, de pronto algún tipo de hundimiento, de pronto algún tipo de curva en U o curva cerrada, cuando antes de esa curva puede ser que existía una recta. Y obviamente en la recta los vehículos alcanzan velocidades incluso máximas y no tienen el espacio, ¿no?, necesario para reducir la velocidad. Y cuando ya llegan a la curva es demasiado tarde. Por eso se van, a veces de largo se van al barranco. Entonces, esos son los cambios bruscos que se necesita alertar. ¿Ok? ¿Perdón? Vías angostas. Vías angostas, sí, es decir, ejemplo de estos hay muchos, ¿no es cierto? Porque hay casos en donde las vías no cumplen el mínimo. No cumplen el mínimo y obviamente están señalizadas, ¿no?, con la parte horizontal. Hay vías que no tienen ni berma. Sí,
Por ejemplo, a ver, en esta vía que conecta la Aurora acá a Daule por la T, ¿se han ido por ahí? Por Salitre, esa no tiene berma. O sea, es una vía que es muy peligrosa. Ya, un vehículo que se estacione 1 o 2 minutos genera, primero, tema de posiblemente congestión en el mejor de los casos. Y si no, Un siniestro porque alguien quiere salir rápido y no se da cuenta de quién viene al frente. eso. Y la otra es que pasa, Transitan muchas motos. Por ahí me iba yo cuando iba al instituto. sí, circulan motos, circulan vehículos de Demoraba- transporte pesado. Me daba como de 45 a 1 hora demoraba por ahí. Es muy complejo. Esa vía, por ejemplo, o sea, no cumple las condiciones mínimas que debería tener al menos una vía. Entonces, ese tipo de situaciones son las que generan siniestros. Quiéralo o no. Y si hay espacio para poderla ampliar un poco, por lo menos para hacer la parte de la berma De la berma. y estacionamientos en ciertos lugares, por ejemplo, como hay sitios pobladitos donde hay un poquito más de gente y donde se paran los buses incluso para dejar y recibir pasajeros. Exacto. Eso es Entonces, otro. sí hay el espacio para hacer la parte de la berma para que puedan estacionarse. Esos son errores que ya, miren, tienen que ver con la parte del diseño de la vía como tal, más que incluso con un tema de señalización. O sea, en ese sentido, la señalización sí puede servir o aportar, pero eso ya no es un tema de señalizar, sino es un tema ya de la vía como tal. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, Es un diseño ya de vía ahí prácticamente. exacto, o sea, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, ¿no? Ya con señalización es muy poco lo que yo puedo hacer ahí. O sea, es muy poco. No puedo dar solución porque ese ya no es un problema de que, a ver, falta señalizar o no, sino ya es el tema del diseño de la vía, ya las características mínimas. Entonces, Ya eso para es el lo que yo les decía. 2026 va a ser ampliada esa vía. Y esa está pronto, pues entonces, mi clase. Que Wimper se va a lanzar de alcalde. Pues. Entonces Wimper se va a lanzar de alcalde. De Está ese a la sector. vuelta de la esquina eso, y es más, cuando ya esté usted ahí de tecnólogo, usted mismo planifica esa vía ahí para la construcción y coger el contrato. Ahí nos da Ya trabajo. hay un proyecto, solo que por falta de presupuesto económico no lo termina, porque eso ¿De está parte solamente de hasta quién? San Guillermo, Exactamente, ¿de Guatemala. parte de quién sería? Porque eso comprende prácticamente San Borondón y Daule. Pero es una No, vía, entiendo, todo de esa vía concesionada. es Daule, no Es toca de nada San Daule. Borondón, todo es Daule. Y Todo ese es Daule. convenio lo tiene la prefectura, alcaldía y el METOC. San Borondón creo que sería hasta donde está el carril hasta donde es de 4 carriles y ahí la reducción, me imagino. No, todo eso es Daule. Todo eso es San Daule. Borondón es del kilómetro 10 hacia la puntilla. Específicamente kilómetro 10 en español. Ya. Cuerpo de bombero pasando la Aurora hacia la puntilla. El redondel. Ya, Organizaciones, todo eso es San antes Borondón. de coger el desvío. Sí. Ok, vamos por favor a continuar. Gracias por abrir esos espacios de debate. Ya. A ver, continuando con esta parte, las características que pueden justificar la implementación de señales preventivas son cambio de alineamiento horizontal y vertical por la presencia de curvas, es decir, curvas, en este caso abiertas, curvas cerradas, ya curvas sinuosas, eso generalmente, bueno, más que todo en la parte rural, ¿cierto? Presencia de intersecciones con carreteras o calles, esos son pasos a nivel con vías de ferrocarril, donde obviamente se quiere dar a conocer que más adelante va a existir una intersección que necesita detenerse para poder continuar con su recorrido. Reducción o aumento del número de carriles y cambio de anchura, es decir, ampliación o reducción de carriles, asimismo como el ancho o el ancho del carril, es decir, se reduce, se amplía, o qué es lo que pasa. Pendientes peligrosas, eso sobre todo ya en lo que corresponde a la parte de la sierra, proximidad de un crucero donde existe un semáforo donde se debe hacer un alto, pasos peatonales, cruces escolares y cruces de ciclorrutas, o sea, en este caso, sobre todo en intersecciones, ¿no es cierto? Condiciones deficientes de la superficie de la carretera o calle, como presencia de huecos, protuberancias, estos son hundimientos, asimismo como presencia de derrumbes, de algún tipo de deslizamiento de tierra,
ya que tienen que ver con una situación de peligro o riesgo que puede presentarse más adelante, ¿ya? Y aviso anticipado de dispositivos de control por obras en construcción. Es decir, todo lo que pueda representar un riesgo, un peligro para el conductor y que necesite darse a conocer, que necesite poder informarse, ¿ya? Por ejemplo, incluso hay situaciones que de cierta manera se deben ir acoplando, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en la normativa, yo no he revisado de que existan para socavones, como en el caso, por ejemplo, cuando yo sé viajar por Guaranda existe uno, entonces por ahí esa señalización, entiendo, la tuvieron que acoplar a esa realidad, ¿ya? Es decir, de que existe más adelante un socavón. Entonces, eso por ejemplo, no es que tal vez podríamos asegurar de que, al menos yo no he mirado que en la normativa esté, pero necesito dar a conocer esa información. No puedo decir en la normativa no existe y no voy a dar ningún tipo de señal para prevenir al conductor. Entonces, es algo que incluso puede ser acoplado de acuerdo a esa realidad. ¿Ya? Las señales preventivas, varias de las que podemos encontrar, ¿ya? Es, por ejemplo, el tipo de curva que se encuentra más adelante, la velocidad que incluso podría circular en ese tramo, un redondel, una curva cerrada a la derecha, un cruce peatonal, una bifurcación en T, reducción de carril, un puente, ya son las informaciones, las señales, perdón, informativas que, de las muchas que podemos tener. Ya, asimismo, antes de, no, sí, a las 9:50 se acaba la hora, ¿no es cierto? O 9:40. O ya se acabó. 9:40. 9:40, ya me he pasado 5 minutos. No me dijeron. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta ahí, ¿ya? No hay problema, para que poder respetar y cumplir con el horario, porque incluso yo tengo clase a esta hora. Sí, a ver, bueno. Preguntas, de pronto, inquietudes, algo que aclarar, algo que acotar. Alguien me escribía al chat hace un momento, creo que era para el tema de la asistencia, y como estaba ahí en la clase no me acordé, y ya creo que se cerró la sesión y se perdió el mensaje. No sé si ya llegó Ariel. Sí, entré un poquito tarde. Un poquito nomás. Ariel, Madeline, no sé si ya llegó. Y Maylin también no estaba, ¿está? Si tú que ya le mire por ahí, ¿dónde está Maylin? Sí, ingeniero. Ya. ¿Y quién más? Aquí, Maciel. ingeniero, yo no conozco. ¿Y Madeline está? ¿No? A ver, rápidamente, me ayudan encendiendo su cámara, les tomo la captura y podemos retirarnos, ¿ya? Estamos ya con el tiempo y no quisiera que el otro docente pierda su hora de clase. A ver, a la cuenta de 3. Digan que son felices, que ya es viernes. Vamos, 1, 2 y 3. Listo, chicos. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Que Feliz pasen semana, bien. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, gracias. No se olviden que tienen esa tarea. Hasta luego, chicos.